Muy bien, seguimos en nuestro canal y hoy vamos a hacer un pequeño update en un tema que a veces es un poco controvertido y son las apofisitis o epifisitis en el niño y en el adolescente. Lo primero que tiene de controvertido es la nomenclatura, ya que se usa prácticamente de manera indistinta el término epifisitis o el término apofisitis. Así que, como en la literatura anglosajona se habla más de apofisitis por tracción, usaremos este término. Bien, lo primero que tenemos que tener claro son las generalidades de las apofisitis por tracción. Son inflamaciones de la zona de crecimiento del niño y del adolescente. Generalmente se dan en niños activos, como es habitual, y se dan por una excesiva fuerza de tracción del tendón rotuliano o del tendón de Aquiles principalmente, pero ya veremos que pueden haber muchísimas más sobre las zonas de crecimiento. Y ahí es cuando esta zona de crecimiento tiene una inflamación y esto es lo que al niño o al adolescente en sí mismo le molestan de manera recurrente durante toda la época del crecimiento. Tenemos que decir que la clínica es muy parecida en todas ellas, es decir, el niño se queja de un dolor prácticamente a punta de dedo, ya sea a nivel de la tuberosidad tibial anterior o a nivel del calcáneo, y el tratamiento general de todas ellas es el reposo relativo de su actividad y posteriormente, si precisan, porque el dolor es invalidante o es demasiado alto, se puede dar algún tipo de antiinflamatorio, por ejemplo, ibuprofeno. Y suelen responder bastante bien todas ellas. La única complicación que tenemos que tener en cuenta es lo que se llama la necrosis avascular de esta zona, de esta epífisis del hueso, porque pierde la vascularización y sufre, entre comillas, lo que denominamos un pequeño infarto óseo que es absolutamente reversible habitualmente con el tratamiento adecuado y con el cese de la actividad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una grandísima cantidad de apofisitis por tracción. Fijaros que además desde los 9 años aproximadamente hasta los 17, 18 o incluso más allá podemos tener una distribución muy marcada de apofisitis de diferentes tipos, desde una apofisitis uh, como puede ser el Cindy Larsen-Johansson, a los Guttslater, la patología de Sever, y cada una tienen un poquito este rango de edad en el que tenemos que tener en cuenta y tenemos que pensar en este tipo de patología. Si nos centramos en las más frecuentes que nos podremos encontrar, la primera que nos encontraremos y la primera de la que vamos a hablar es la apofisitis de la tuberosidad isquiática o la denominada Van Neck. Esta apofisitis se da generalmente más en niñas que en niños y es porque se debe a que se produce cuando existen deportes en los que se hace un hiperestiramiento, como pueden ser, por ejemplo, desde el ballet, la danza, el patinaje, cosas de este tipo, las artes marciales también, por estas patadas altas verticales, es decir, cuando hay una hipersolicitación del tendón proximal de la musculatura isquiosural es cuando podemos tener esta patología de Van Neck. Y como siempre, dolores a nivel de tuberosidad isquiática son patologías que deben tenerse en cuenta. La observamos a este nivel de aquí, vemos en esta zona de aquí perfectamente delimitada esta pequeña irregularidad en el borde óseo. Tenemos que pensar que la imagen siempre será muy parecida en todas ellas. Aquí observamos otra pequeña irregularidad de estos bordes óseos. Esto ya cuando se ha desprendido gran parte de la tuberosidad isquiática, esto es a lo que evidentemente no tenemos que llegar y por ecografía lo que observamos son estas irregularidades en la propia tuberosidad isquiática, en longitudinal y en eje transversal. Otra de las apofisitis que nos encontramos es la apofisitis de la espina ilíaca anteroinferior, que en este caso se llama enfermedad de Hansen y es otro diagnóstico a tener en cuenta en el dolor a nivel de cadera del adolescente o del niño. Es decir, te vienen muchas veces con la sospecha de una lesión alta del recto femoral, es muy difícil que eso se dé en niños o adolescentes
y lo primero que tenemos que pensar es en esto y descartar esta epifisitis o apofisitis por tracción. El niño evidentemente se queja de un dolor a punta de dedo a nivel de la espina ilíaca anterior inferior, y lo que observamos es, como vemos y como veíamos en las anteriores, estas irregularidades de la espina ilíaca anteroinferior, tanto en transversal como en longitudinal, e incluso a veces con captación, cuando la inflamación es evidente, con captación en el Doppler color. Aquí observamos otra de estas características, esta ya mucho más, con un pequeño fragmento desprendido. Es decir, que son diagnósticos que son muy frecuentes en el niño deportista y en el adolescente. Fijaros aquí, en este caso de aquí, esto es una espina ilíaca anteroinferior normal, y fijaros que aquí ha desaparecido esta zona en crecimiento de la espina ilíaca. Esto es lo que denominamos una necrosis avascular o necrosis aséptica en este caso. Y fijaros cómo al cabo de un tiempo, esto, si se realiza el tratamiento adecuado, esto vuelve a reaparecer, se revasculariza este polo y aparece otra vez. Vamos con quizá la más frecuente de todas, que es la patología de los Guttslater. Esto es una apofisitis por tracción a nivel de la tuberosidad tibial anterior. Observamos aquí las etapas de maduración normal de esta tuberosidad tibial anterior, que no llega a la maduración completa hasta pasados los 18 años, y esto es una de las principales patologías que nos podemos encontrar en el niño y en el adolescente, por ejemplo, que juegan a fútbol. Tenemos aquí, a nivel de la tuberosidad tibial anterior, la patología de Osgood-Schlatter. A veces observamos una protrusión clínica que vemos desde fuera y que persiste en la edad adulta de esta tuberosidad tibial anterior. El dolor a punta de dedo puede ser bilateral y siempre va oscilando a brotes. Pequeñas microavulsiones que quedan en esta forma de tuberosidad tibial anterior más protruida en la edad adulta, y lo mismo que hemos comentado, responde al reposo relativo o al tratamiento con antiinflamatorios. Lo vemos por ecografía, tuberosidad tibial anterior completamente irregular y en casos muy irritados con una marcada captación en el Doppler color. Observamos aquí también esta irregularidad en la tuberosidad tibial anterior con esta marcada captación en el Doppler color que observamos en este caso. Lo mismo en esta imagen de aquí, fijaros esta marcada irregularidad con calcificaciones, esta también discreta, porque no podemos denominarla así, entesopatía distal del tendón rotuliano por el hecho de estas abruptas calcificaciones que aparecen en este punto. Otra de las que tenemos que tener en cuenta es la patología de Syndig-Larsen-Johansson, exactamente superponible a la de Osgood-Schlatter, pero esta generalmente a nivel del polo inferior de la rótula. Y esto es por tracción de la parte más proximal del tendón rotuliano sobre el polo inferior de la rótula. Exactamente la misma significancia. Fijaros aquí en radiografía observamos estas irregularidades como hemos visto en todas las apofisitis que hemos comentado, y a nivel de ecografía exactamente lo mismo, irregularidad, pero en este caso del polo inferior de rótula, con captación en el Doppler color en los casos más irritados o más inflamados. Y finalmente hablamos un poquito de la patología de Sever, que es exactamente lo mismo, pero en el talón, en la zona del calcáneo. Y lo que observamos es esta imagen aquí de este calcáneo completamente irregular, con la zona de crecimiento. En resonancia magnética también la observamos, la podemos ver aquí, y lo que es una tracción excesiva del tendón de Aquiles, en este caso sobre la epífisis del calcáneo. Bien, y en cuanto a los key points que tenemos que recordar sobre esta pequeña charla, las apofisitis son una entidad extremadamente común en el niño y en el adolescente deportista, y cualquier médico del deporte, cualquier traumatólogo, cualquier persona que se dedique al mundo de la medicina deportiva tiene que tenerlas en cuenta ante un diagnóstico de un dolor focal en un niño deportista o en un adolescente deportista.
Hay que pensar en ellas porque el diagnóstico tiene que ser adecuado y porque el tratamiento es muy concreto y muy específico. El diagnóstico basta con que sea clínico y con ecografía la mayoría de veces. Es muy sensible la ecografía, como hemos visto, por el Doppler y por la marcada irregularidad que muestran estos polos de crecimiento. Y dejamos la radiografía simple y la resonancia magnética para casos un poco más extremos, entre comillas, como pueden ser la sospecha ya de unas necrosis avasculares o una necrosis aséptica de este tipo, que tenemos que ya ver exactamente dónde tenemos el problema y si ha habido un arrancamiento real. El tratamiento principal de esta patología es el sentido común, es decir, no vamos a tener a un niño o a un adolescente forzándolo a jugar con un exceso de dolor. Es decir, si el niño puede tolerar porque es una pequeña molestia, se le disminuye un poquito la actividad deportiva y se le pone un poquito de hielo o frío local. Y si la molestia es demasiado elevada, evidentemente separa al niño de su actividad y se utilizan ya los AINES. Es decir, no se nos complicará el tema si no nos empeñamos nosotros un poco en que se nos complique el tema forzándolo en exceso. Muy bien, pues este es un poquito el pequeño update en epifisitis o apofisitis por tracción en el niño y en el adolescente. 4 cositas muy sencillas para verlas bien por ecografía y para gestionar un poquito estas fases inflamatorias y nada más. Esperemos que os haya sido de utilidad y nada, seguimos.